crucial que fue el profeta Amós. El profeta Amós fue un profeta que, a diferencia de Isaías, no venía de familia profética. No era una persona que se había educado dentro de una cultura de los profetas. Él era campesino, dice que estaba ordeñando la vaca y que detrás de ese trabajo Dios lo llama y lo manda a Jerusalén, a Samaria, a predicar o a profetizar. Amén. Algunos estudiosos dicen que fue más o menos su trabajo o su trabajo profético desde el 931 en adelante, antes de Cristo. Así que profeta, llamado profeta menor. Y vamos a leer algunos pasajes. Vamos a buscar Amós capítulo 3, versículos 9 y 10, y vamos a ver qué vigente que es esta palabra, a pensar que tiene más de 2000 años con respecto a las cosas que hoy estamos viviendo en nuestra nación, en nuestro país, pero también en el mundo entero. Amós capítulo 3, versículos 9 y 10. Yo tengo la versión, no es la versión Reina Valera, así que si alguien la tiene y la quiere leer en voz alta, mejor, así corroboramos con esta versión. Amós capítulo 3, 9, 10. Anímense que Amén. vamos a hacer un culto participativo. Amén. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Bueno, acá dice esta versión, dice pregonar en los palacios de Asdod y en los palacios de Egipto, reunidos en el monte de Samaria, contemplarla sumida en el terror, repleta de oprimidos. No saben obrar rectamente, dice el Señor, los que atesoran violencia y robo en sus palacios. Como verán, la corrupción no es nueva. Y vamos a ir viendo cómo Dios se enoja con aquellos que tienen el mal uso de lo que Dios nos da, que es el dinero. Y eso decía Marina, y es verdad, el dinero solamente es bendecido cuando Dios lo bendice y cuando el cristiano, el creyente, reconoce que lo que tiene viene de Dios. Amén. La palabra que usa Amós es rectitud, es exhortación al arrepentimiento, porque Samaria era un lugar privilegiado donde se habían enriquecido a través de la acumulación y el trabajo y el esfuerzo de los demás. Tampoco esto es nuevo, es decir, vamos a ir viendo cómo descubre en ese palacio, dice que había marfil. El marfil, ustedes saben que es del elefante, es un material muy caro, muy costoso, como el oro, como la plata. Dormían en camas muy suntuosas. Hoy quizás a algunos de nosotros no nos resulta difícil adquirir, por ejemplo, una cama. Un souvenir se puede comprar en cuotas. Pero en la época de Amós, los que vivían o dormían en camas eran personas muy privilegiadas. La mayoría de la gente dormía en el piso, porque la ropa, la cama y todo ese tipo de comodidades no estaban al alcance de las personas. Vamos a ir viendo algunos pasajes donde el profeta anuncia diferentes pecados.
Amós capítulo 2, del 6 al 8, un poquitito antes de lo que habíamos leído anteriormente, encontramos unas palabras muy fuertes. Yo voy a leer esta versión, Amós capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice, así dice el Señor a Israel por 3 delitos y por el cuarto no perdonaré. Porque venden al inocente por dinero, al pobre por un par de sandalias, pisotean al pobre y evitan el camino de los humildes. Un hombre y su padre abusan de las criadas, se acuestan sobre ropas dejadas en fianza junto a cualquier altar, bebe vino de impuestos. Voy a explicar esta palabra. En el templo de su Dios. Repito esta frase. En Israel por 3 delitos y por el cuarto no perdonaré, dice el Señor. Porque venden al inocente por dinero, al pobre por un par de sandalias, pisotean a los pobres y evitan el camino de los humildes. Un hombre y su padre abusan de su criada. Fíjense que cómo Dios se enoja cuando se explota a los más vulnerables, cuando se le aprovecha de aquellas personas indefensas, personas que no tienen quizás posibilidades de ser dignificadas socialmente. En nuestras sociedades actuales tenemos leyes, tenemos abogados, hay abogados y abogadas que no cobran ni siquiera por la consulta y orientan a aquellas personas que, por ejemplo, le han echado un trabajo sin reconocerle sus años de aporte o sus años de esfuerzo. En la época de Amós no existía ese tipo de cosas y entonces los abusos eran mayores. Pero esta diferencia de clase social, como decía al principio, no es algo nuevo ni que es parte del siglo XX o XXI, sino que antes de Cristo es como que Dios se enoja en aquellas personas que acumulan, que tienen y que pisotean o hacen sus fortunas desde la mirada de aquel que ha sacado al otro. Hay 2 tipos de visiones que nosotros podemos tener. La visión turística es la persona que va a un lugar. ¿Vieron un turista? Todos somos turistas a veces, ¿no? Vamos a un lugar, por ahí acá mismo en Capital o en nuestro país, y decimos, uy, qué lindo palacio, qué lindo esto, qué linda casa, ¿no? No sabemos el trasfondo de esa historia. No sabemos si fue construida con dinero bueno o dinero malo. Si esa casa fue construida con los narcotraficantes o el trabajo o el esfuerzo de la persona. El turista, ¿qué hace? Admira aquellas bellezas que están en sus ojos. En cambio, el profeta ve más allá de una mirada turística y denuncia que sabe que esos palacios o esos lugares lujosos fueron construidos en pos del sacrificio de los demás. Es muy diferente la mirada. Una vez con mi esposa estábamos caminando por Capital, en una zona muy interesante, muy importante económicamente, y del otro lado, como contraste, había un barrio muy pobre, que todavía está, ¿no? Y entonces la ecuación que uno sabe, a veces por ignorancia, dice, en el barrio pobre hay marginados, pero también hay delincuentes. Y yo en la conversación dije, sí, en el otro también hay delincuentes, pero son de guantes blancos, que no te roban quizás con un revólver, pero te hipotecan la casa si no puedes pagarla, o usurpan lo que sería la riqueza ajena. Entonces el tema de la delincuencia o el tema de la violencia va más allá de un acto físico. Por ejemplo, en esto que pasó en estos días, nos duele a todos la violencia física que se ha desatado en el país por grupos minoritarios. Pero cuando hay injusticia en aquellas personas que no tienen, también es un acto de violencia. Por eso la palabra violencia es muy amplia, ¿no?
que a uno no le paguen lo que le deben pagar es un acto de violencia. ¿Entiendes? ¿Me van siguiendo? Y a Dios no le gusta eso. Por eso dice, hay del que pisotea al pobre y el que se abusa de las criadas, es decir, hoy sería de las empleadas domésticas o de aquellos que trabajan bajo dependencia, ¿no? Porque todavía hay gente que piensa que los empleados domésticos son esclavos. Entonces dependen a sus caprichos para que ellos respondan. Y esto va más jugoso se pone ahora. Capítulo 4, versículo 1 y 3. Vamos a leer las dos versiones. Aparte de la pastora, se quiere leer el capítulo 4 de Amós, versículo 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? Anímense. Sí, sí. 4.1. 4.1 al 3. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí viene sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Amén. Esta versión dice, escuchad estas palabras, vacas de Basán. Yo estaba viendo quiénes eran las vacas de Basán. Las vacas de Basán eran, ¿vieron como la exposición rural que hay toros y animales que lo alimentan especialmente y tienen un cuerpo diferente a las vacas comunes? Son toros de exposición o vacas de exposición que valen fortunas, ¿no? O los caballos, por ejemplo, que corren en el hipódromo en San Isidro, es decir, no son los caballos que pasan por acá a veces, son caballos bien alimentados, que están preparados para la carrera, ¿no? Es decir, las vacas de Basán eran vacas muy bien alimentadas, que tenían ciertos privilegios, y Dios, a través del profeta, compara a las mujeres de dinero como vacas de Basán, ¿no? Lo que hoy sería la oligarquía, es decir, aquellas personas que tienen, ¿no? Y que se engordan en base a los demás. Es decir, esto Dios rechaza. Fíjense, nosotros estamos viendo una palabra que sigue siendo actual, sigue siendo vigente, cómo Dios se levanta a través de sus profetas por aquellos que usan o hacen mal uso de sus bienes. Dice, oprimís al indigente, maltratad a los pobres. Pedid a vuestros maridos, dice esta versión, ahí dice señores, maridos, tráeme de beber. ¿Vieron como las películas de esas mujeres que tienen un cigarrillo largo así, un vestido y no hay una copa de champán y le dice al marido, dame de beber, ¿no? Como diciendo, se piensan que son las dueñas del mundo, ¿no? Yo conocí una vez una señora que la llamé por su nombre y me dijo, yo soy señora, como refiriéndome que su nombre no era tan importante. Yo por eso digo, pobre mujer, señora. El único señor es el Señor, ¿no? Una vez decía un doctor algo que me gustó, porque vieron, a uno lo llaman pastor, otro doctor, otro juez, otro enfermero, no sé, a veces nos llaman por el nombre, a veces nos llaman por la profesión. Y este doctor le dijo, señor, le dice un paciente, ¿cómo quiere que le diga? ¿Doctor o señor? Dice, no, doctor me costó 8 años, ser señor me cuesta toda la vida, ¿no? Porque uno es un título ganado y el otro es un acto que corresponde a un estado y a una personalidad, ¿no? Entonces ser señor es más que doctor, o ser señora, es decir, es alguien que hay que sacarse el sombrero, ¿no? Me van siguiendo. Amén. Entonces estas vacas de Basán, como tantas vacas de Basán que hoy hay en día, no en estado físico, entiéndanme, sino que se han engordado interiormente en base, o se han enriquecido en base a los que menos tienen, ¿no? Que viven en barrios muy importantes, usted sabe a cuáles, no vamos a nombrarlos, pero que los hay. Dice que llegará el momento que van a ser llevados como ganchos. ¿Alguna vez vio una vaca o una red que ya está muerta y la llevan ahí como gancho?
por más pesada que sea, va a glup a hacer comida, ¿no? Como diciendo, Dios, algún día a ustedes les va a llegar. Tarde o temprano, ese pecado de egoísmo, de amontonar riqueza, de sentirse superiores, se paga. En la vida todo se paga. Por eso, el hombre más poderoso de la Biblia, económicamente, y que tenía un reinado tremendo, que no era del pueblo de Dios, especialmente era enemigo del pueblo de Dios, llamado Nabucodonosor, dice que en un momento era igual que los chanchos, se había convertido como un animal, le crecían las uñas, el pelaje, no parecía esas películas de hombre lobo que se transforma, ¿no? Parecía un animal que se arrastraba por el piso. ¿Por qué? Porque él era tan soberbio que él se creía Dios. Entonces Dios le dijo, si no te arrepentís, tu reinado no va a durar nada. Y dice que terminó Nabucodonosor arrastrado como los animales, ¿no? Esto demuestra que cualquiera que se exalta será humillado, pero cuando somos humillados, Dios nos exalta. ¿Amén? Amén. El famoso cántico de María, la Virgen, cuando dijo, mi alma canta la grandeza del Señor, Él exalta a los humildes y destrona a los poderosos. Interesante. Dios denuncia ese pecado y esto lo van a ver ustedes en varios profetas, en Primera de Samuel, en Miqueas, en Oseas. Bueno, ustedes después si tienen el estudio yo se lo puedo compartir. Punto 4. La responsabilidad de los jueces. Esto es tan vigente. Antes había jueces y hoy también hay jueces, ¿no? Dice el versículo, capítulo 5, versículo 10, perdón, capítulo 5, versículo 7, 10 al 12. El versículo 7, después pasamos al versículo 10 al 12. Amén. Voy a leer esta versión, igual es muy parecida. Dice, hay de los que convierten el derecho en ajenjo. Ustedes saben que el ajenjo es lo amargo. El libro de Apocalipsis dice que el mar se había convertido como ajenjo, es decir, es algo que no se puede digerir. Yo nunca lo probé, pero es amargo, ¿no? Vos lo probaste ajenjo. Hay de los que convierten el derecho en algo amargo y tiran por tierra la rectitud. Es decir, tirar por tierra lo que dice la Constitución o las leyes, ¿no? Esos jueces, Dios se enoja con esos jueces que no se rigen por las leyes, sino que hacen sus propias leyes. Y que el derecho lo transforman en amargo. Una vez me decía alguien que sabe de derecho, y también es cristiano, me decía, las cárceles están llenas de pobres. Porque aquellos que tienen lugares VIP, o a veces hasta le dan un privilegio dentro de la prisión. El pobre no tiene a veces como, si no puede pagar un abogado, tiene un abogado que sería un abogado que le pone el gobierno. Y son abogados que no tienen la misma motivación, porque ustedes saben que los abogados lo que los motiva muchas veces es el dinero, ¿no? Entonces, Dios dice, hay de aquellos jueces que tiran por tierra el derecho. Odian al que interviene en valor del tribunal, y detestan a los que atestiguan honestamente. ¿Qué es esa versión? A ver cómo dice ahí. ¿El 7? Sí. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Sí. ¿Qué más? ¿El 10? Sí. ¿El 8? Sí. 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, y el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Del 10 al 12 ahora. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo,
Edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís como cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Bueno, acá dice, en esta versión, dice, hay de los que convierten el derecho en el ajenco, ya lo leímos, odian al que interviene el valor del tribunal y detestan al que atestigua honestamente. Es decir, compran hasta los testimonios. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue enjuiciado en un juicio sucio? Porque lo enjuiciaron entre gallos y medianoche, es decir, de noche. Estaba prohibido por la ley enjuiciar a alguien de noche y que no sea un acto público. Lo hicieron en privado. Inventaron testigos. Dicen que en el Evangelio que había gente que inventaron que Jesús había dicho que el templo lo iba a destruir. Y él estaba hablando de su templo, de su cuerpo, que iba a ser destruido en 3 días, iba a ser resucitado, si se iba a construir. Entonces, ¿cómo difamaron al Señor personas que fueron pagas para mentir? Dice el Evangelio de Mateo también que los judíos se pusieron de acuerdo y le dijeron a Pilato, vamos a decir que el cuerpo del Señor, de Jesús, lo robaron los propios discípulos. Como diciendo, y dice el Evangelio, hasta hoy muchos creen esto, es como que compraron a personas para que el cuerpo desaparezca, y entonces inventan una historia, entre comillas, que él había resucitado. Es decir, sobornaron a gente para la mentira. Esto sigue siendo vigente. Hoy se sigue sobornando, se sigue mintiendo. Dios se enoja ante este tipo de cosas. Dicen, por haber impuesto tributo al trigo al indigente. Es decir, el impuesto que más paga es aquel que menos tiene. Esto es tremendo. Esto, si usted lo lee hoy en el Congreso, va preso. Porque tiene una proclama muy actual. Es decir, no el impuesto al que más tiene, sino al que menos tiene. Dios se enoja con eso, exigiéndole cargas de grano y de trigo al que menos tiene. Dice, si bien vuestros muchos crímenes e innumerables pecados lo tenéis contra el inocente y sobornáis en contra de ello en los tribunales. Esto es cuando el poder económico y el poder político, es decir, los jueces se juntan, ¿para qué? Para destruir a aquel que es pobre. Pero Dios se levanta por respecto a eso. Nosotros creo que los que estamos acá, ninguno tiene un Mercedes-Benz y ¿no? Somos todos pobres. A mí, yo la verdad que hasta me enorgullezco de ser pobre. Tengo lo suficiente y gracias a Dios que lo que tengo. Pero por eso Jesús siempre está con los pobres. Dios siempre está con los pobres. Porque nosotros, los pobres, y lo tenemos que decir con toda libertad, tenemos el mejor banco y el mejor Señor pagador, que es Dios. Y no he visto pobre desamparado ni justo que mendigue pan, dice la palabra. Entonces, con las vacas de Bazán, que son la oligarquía, la burguesía, con los jueces, y ahora capítulo 6, del 4 al 6, el lujo de los ricos. ¡Bah! Esto va para Nordelta. El lujo de los ricos. Mire cómo se enoja Dios con estas palabras. A ver qué dice capítulo 6, del 4 al 6. Primero vamos a leer la versión de Reina Valera y después esta versión. ¿Leo? Sí. Duermen en camas de marfil sí. Y reposan sobre sus lechos. Y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Sí. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Sí. Beben vino en tazones
y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por lo tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Bueno, acá dice, os acostáis en el lecho de marfil, muy parecida a la versión, es decir, ¿saben lo que es una cama de marfil? Lo que parece. ¿Vieron los dados? Los dados que se juegan, eso, dicen que muchos son de marfil. Los dados de marfil son carísimos. Los comunes son de plástico, ¿no? Pero dice que tienen un valor incalculable. Una cama de marfil, yo tengo una cama de madera que la tuve que parchar ahora porque se me rompió. No quiero pensar lo que es una cama de marfil. Dice, arrellados en divanes, coméis carneros de rebaño y de terneras del establo. Esto, ¿saben que una cosa? Hoy, por ejemplo, y esto lo sabrá tu papá, los que tienen chacra, los que tienen campo, mucha gente come de su gallina, está bien. Pero estos comían de los campesinos, los mejores alimentos les sacaban, los llevaban a sus palacios y hacían sus manjares. Si Dios se enoja con aquellos que le sacan al que está trabajando, no le pide prestado ni le compra, se lo roba, lo comen en sus palacios, disfrutan de esas comilonas y el pobre se queda mirando como diciendo, yo voy a recibir algo. Esto vamos a leerlo este sábado. Este sábado yo tengo una palabra con respecto al nacimiento de Jesús, pero les adelanto algo con la Navidad. Cuando Jesús nace, dice la palabra que se le apareció los ángeles a los pastores. Los pastores no son los pastores que tenemos en la estampita, con cara buena, ¿sí? Eran gente muy ruda, muy trabajadora, con llagas en las manos, que estaban de noche. Se calcula que fue un tiempo de invierno, ¿sí? Hacía mucho frío. Y eran personas marginales, eran personas que estaban por poco dinero cuidando los animalitos. Eran personas pobres. Bueno, Dios enseguida se acuerda de ellos y le dice, paz a vosotros, hombres de buena voluntad, les traigo una buena noticia. Hoy ha nacido en medio de ustedes el Salvador. La palabra Salvador en griego es liberador. ¿Liberador de qué? Usted dirá, bueno, liberador de la esperanza, porque no tenían esperanza la gente pobre. Porque estaba tan oprimida que ya no tenían ganas de vivir. Y sin embargo Dios se acuerda de ellos, como se acordó en Egipto, y entonces los libera. Y acá hay una frase muy interesante que recién leyó Edith, que dice, bebéis vinos en copa y ungís con perfumes exquisitos y os doléis del desastre de José. Una palabra que quisiera un poco clarificarla. Este José que menciona acá es el José de la Biblia, pero el José antes de ser el segundo del faraón. El José que no lo comprendieron sus hermanos. El José que terminó en la cárcel por ser honesto. El José que se le olvidó uno de los que él le salvó la vida. ¿Se acuerdan que estaba el copero y el panadero? A uno le dice que iba a vivir y otro que iba a morir. Y al que iba a vivir le dice, acordate ante el faraón que yo te predije que ibas a vivir, que ibas a tener vida. Y se olvidó este hombre, el copero era el que se olvidó. Y un día el faraón tuvo una visión y no podía dormir porque soñaba con esas vacas flacas y gordas y no había ningún adivino, dice en Egipto, que le podía interpretar el sueño. Y el copero se agarra la cabeza y dice, me acuerdo de un hombre que hace muchos años me olvidé. Pero el señor faraón le dice, si quieres lo traigo, es un esclavo que está en la cárcel. Es decir, todo el mundo se había olvidado de José. Hasta parecía que Dios se había olvidado de José. Entonces acá dice, hace un paralelo Dios, dice, de los que doléis el desastre de José. Es como el que se olvida de aquel que sufre. La insensibilidad, hermanos y hermanas, es algo que Dios no tolera. Hoy el mundo está como está porque hay mucha insensibilidad. No se conmueve la gente. Sube una mujer embarazada en el colectivo y la agarra a todos de mal de sueño. Nadie se levanta, ¿no? O le da por leer el libro, o buscar el celular. Si la cosa es no mirar a la persona que le tienen que dar. O una mujer, el otro día estaba
haciendo una cola en esos rapipagos, me acompañó mi esposa, y entra una mujer muy mayor con un bastoncito, no podía caminar, y yo le dije, vaya adelante, alguien la va a llamar. Me miraron a mí como diciendo, pero a mí me toca primero, ¿no? Y yo digo, pero esta gente no se da cuenta que es una mujer que no puede sostenerse en pie. Es decir, llegamos a esto, ¿no? O la otra vez escuché un chofer que iba en el colectivo y le dice a un hombre, dice, no se caiga, porque si se cae a mí el seguro no me cubre. Es decir, la abundancia del corazón abre la boca, no dijo, no se caiga porque se puede lastimar y puede perder la vida. Él estaba pensando en su seguro, si lo cubría o no la persona que se caía. ¿Se dan cuenta cómo estamos cauterizados ante el dolor de las personas, de los demás? Y Dios eso, siempre por su palabra, nos hace refrescar la memoria. Y dice, ay de aquel que menosprecia al pobre, que se olvida del menesteroso, que no tiene en cuenta al oprimido. Entonces, las mujeres de Basán, los jueces y ahora los ricos. El pecado de los comerciantes. Acá da para todo, ¿eh? Capítulo 8, del 4 al 7. El pecado de los comerciantes. Acá no hay ningún comerciante. Bueno, capítulo 8, del 4 al 7. Estoy leyendo la Biblia, no estoy inventando nada, no estoy leyendo nada que no tenga que ver con la palabra de Dios, ¿no? Dice, escuchad los que oprimís a los pobres y elimináis a los miserables. Pensáis, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender trigo? O el sábado para ofrecer grano, y hasta el salvado del trigo, para esconder la medida y aumentar el precio. Eso se llama especulación. ¿Se acuerdan cuando hubo esta fiebre del chancho? Que los barbijos que valían centavos los cobraban 4 veces más. Hace poco hubo un problema de agua en un lugar del sur y uno de los dueños de los supermercados más importantes aumentó 3 veces más la cantidad. Es decir, especular con la necesidad de la gente es pecado eso. ¿Cuándo pasará la luna nueva? El sábado para ofrecer grano, hasta el sábado del trigo, para esconder la medida y aumentar el precio. Dice Proverbio, ay de aquel que hace fraude en la balanza. Es decir, vieron que ahora las balanzas son eléctricas, pero antes estaban esas balanzas que se corrían, ¿no? Y entonces y corrían las pesitas que aumentaban. Y algunos ponían un peso a favor para decir que si te vendían 1 kilo, la verdad era menos, porque te robaban el peso, ¿no? Para comprar el dinero del desvalido y del pobre por un par de sandalias. Es decir, especulan con la necesidad. Jura el Señor por la gloria de Jacob, no olvidar jamás este hecho. Vamos a leer la versión Reina Valera. ¿Quién la quiere leer? Capítulo 8, del 4 al 7. Es muy parecida, pero es bueno comparar. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Así es. Yo voy a leer 3 acusaciones que Dios se refiere acá y en otros pasajes. Los pasajes están en la Biblia, en Segunda de Reyes, en Isaías, en Levítico, en Deuteronomio. Lo primero es, prefieren enriquecerse a dar culto a Dios. Fíjense en esto lo vemos en Segunda de Reyes y en Isaías. Prefieren enriquecerse a dar culto a Dios. Es decir, el que tiene mucho dinero, su Dios es él, o el dinero. Prefieren darle prioridad a otras cosas que dar culto a Dios. Lo segundo, se enriquecen en base a las trampas.
Esto aparece en Levítico, Deuteronomio y también Proverbios. Esto es pecado, es decir, la trampa, y Dios no lo acepta. Y lo tercero, el comercio humano mal obrado. Aquellas personas que comercian con cosas que Dios no está de acuerdo, ¿no? Bueno, el narcotráfico y muchas cosas que están a la vista que son malas, ¿no? La coima, Dios no lo acepta. Termino con esto. Hay una parábola que está en el Evangelio de Lucas. Ustedes se van a acordar. Es la famosa parábola del rico y Lázaro, ¿no? Había un hombre, dice Jesús, que se llamaba Lázaro, que estaba a la vera del camino, tirado con llagas. Dice que las llagas venían los perros y las lamían. Dicen que los perros tienen cierto poder curativo, ¿verdad? No sé. Pero dice que lamían las llagas de Lázaro. Llagas abiertas, de enfermedades seguramente. Un cuadro feo, cuenta Jesús. El pobre tenía nombre, se llamaba Lázaro, pero el rico no tenía nombre. Dice que de pronto mueren, como todas las personas que morimos, terminamos su ciclo. Lázaro se fue al seno de Abraham y el rico se fue al infierno. Entonces el rico empezó a decirle a Abraham, le dijo: Padre Abraham, avisale a mi familia, que también tiene dinero, que no cometa el error que yo cometí, porque acá hace mucho calor, tengo la garganta seca y estoy realmente en un lugar tenebroso. Entonces Abraham le dice: pero si ustedes tienen la ley y los profetas, es decir, ustedes tienen la palabra de Dios, ahí la palabra de Dios dice cómo comportarse. Por más que yo baje a Abraham a decir y alertar a la familia, no van a cambiar, porque su corazón está duro. Entonces Jesús confronta ahí dos situaciones que son muy reales, que es la indiferencia y la necesidad. Lázaro viene a ser la persona necesitada, que le falta siempre cosas, materiales, espirituales y emocionales. Y el rico viene a ser aquella persona que mira para otro lado. Que por gesto, porque a veces no hace falta que sea rico de dinero, a veces podemos ser ricos en otras cosas. Estamos llenos de orgullo, estamos llenos de vanidad, estamos muy preocupados por... Entonces miramos para otro lado. No atendemos cuando el otro necesita. Entonces Jesús dice: bueno, todo lo que se siembra en esta vida se cosecha en la otra. Porque Lázaro está en un lugar privilegiado, en cambio aquella persona que tenía tanto en la tierra, ahora es un pobre tipo en el infierno. Esto muchos no lo saben, parece cuento de hadas, parece que para muchos el cielo o el infierno son cosas que están en un libro que para muchas personas sigue siendo un libro de fantasía. Pero yo creo que Dios, en su infinita misericordia y en su sano juicio, Él siempre va a traer justicia sobre aquellas personas. Por eso, cuando la Biblia dice: este pobre clamó al Señor y el Señor inclinó su oído y lo oyó, es cuando Dios se conmueve en aquel que sufre. El otro día estaba con un pastor muy conocido y estábamos hablando de todo lo que está pasando en el país, y él me decía: el pueblo tiene que clamar. Cuando el pueblo empiece a clamar en la iglesia, en las calles, en donde esté, a pedir justicia, va a llegar al cielo, como llegó ese pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto. Y él bajó y descendió y mandó a Moisés para liberarlos. Entonces, nosotros los cristianos nunca podemos pretender por la violencia cambiar las cosas, pero sí por el clamor. Tenemos una llave tremenda que es el clamor. Y decir: Señor, quizás esta situación no da para más. Hay mucha injusticia en nuestro país. Hay muchas vacas de Bazán que viven en sus palacios. Hay muchos jueces corruptos que siguen vendiendo al pobre por un par de sandalias. Hay políticos que miran para otro lado. Pero los cristianos no solamente estamos para levantar el dedo y acusar,
sino para clamar y decir, Señor, desciende ahora sobre nuestro país, desciende sobre Paraguay, desciende sobre todos los lugares donde hay injusticia, y que tu juicio empiece sobre la tierra, y empiece sobre la iglesia, empiece sobre la casa de Dios, y nos haga a nosotros entender que Él es el poderoso, que Él levanta, y Él pone, y Él saca a gobiernos, y que la última palabra no la tiene el que nos representa, sino el Señor. Vamos a orar. Padre, las palabras que acabamos de compartir del profeta Amós, llamado profeta de la justicia social, nos hace ver una realidad tan palpable como la que estamos viviendo. Gente indiferente, gente que está ahora disfrutando de grandes riquezas, tesoros en el banco, posiciones económicas, estar en la farándula, salir por televisión, ser famoso, como se dice, aparecer en caras, en gente y en otras revistas frívolas de consumo masivo. Les gusta estar en las redes sociales, ser aplaudidos, ganar un Martín Fierro o un premio, pero están tan vacíos interiormente, Señor, tan lejos de ti, Señor. No estamos para juzgarlos. No queremos, Señor, ponernos en la vereda del frente y creernos que somos mejores. Quizás sin ti seríamos peores que ellos. Pero hoy tu palabra nos exhorta a depender de ti, a volver a ti, Señor, a buscar esa esencia que es el Evangelio, ese reino de Dios que predicaba Jesús en la tierra, el reino tuyo, Padre, un reino de justicia, de amor, un reino, como dice el profeta Isaías, venid y comed todos de esta comida, saciados hasta el hartazgo, disfrutados de mi banquete, dice el Señor. Por eso, Señor, nosotros nos sentimos privilegiados. Seguramente nos faltan muchas cosas. Quizá no tengamos un pavo en esta Navidad. Quizá no podemos comer la mejor carne. Pero con qué alegría la vamos a disfrutar, Señor. Amén. Con qué gozo lo vamos a brindar en esa noche, conmemorando lo más trascendente que es tu nacimiento. Porque vemos en los shopping, vemos en los mercados que hay otras figuras que se le adoran, Señor. Los chicos ya no saben por qué están festejando la Navidad. Pero como iglesia somos docentes y tenemos que educar con los hechos, con los testimonios, y enseñarle a nuestros vecinos, a los hermanos, a los compañeros, a los parientes, que la Navidad es lo más importante porque nació Jesús, el Salvador. Señor. Nació en una noche donde estaban todos festejando otras cosas, ocupados por el censo. Sin embargo, tú naciste en un establo, en un pesebre, en un lugar pobre entre los pobres. Te encarnaste, Señor. Te hiciste igual a nosotros, débil en los brazos de tu Madre María y de José. Humilde, Señor, en unos pañales que quizás eran muy pobrecitos. Fuiste criado en Nazaret, un pueblo que muchos no daban nada por ese lugar. Te hiciste carpintero como tu papá adoptivo. Empezaste a aprender las costumbres y la cultura de tu pueblo. Por eso la gente te entendía, Señor. Te entendía con el lenguaje que tú le hablabas del pan, de la levadura, del trigo, del pescado. Era uno más. Como hoy, Señor, que te haces uno más. Te haces presente en el dolor, Señor. Te haces presente en aquel que sufre, ese niño de la calle, ese que está enfermo en el hospital, aquel que nadie lo va a visitar quizás en una noche buena. Señor, gracias por esta iglesia, por esta comunidad de hermanos y de hermanas, pobres pero ricos en el Espíritu, porque te tenemos a ti, Señor. Bendice este momento. Amén, Señor. Amén. Y amén. Y amén.